Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. Les amamos, les bendecimos. La verdad es que estamos pasando un tiempo difícil. Es un tiempo en el que no podemos estar cerca los unos con los otros, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la mano, pero sabemos que, como dice su palabra, somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Hermano, tú que estás ahí en tu casa, eres parte de ese cuerpo de Cristo, eres parte de esa iglesia. El Señor te ha llamado, el Señor quiere que tú estés precisamente conectado, no solamente vía internet, sino que puedas estar conectado todos los días con el Señor. Aprovecha este tiempo que tenemos aquí y abre tu corazón. Dile al Señor: Señor, yo sé que no me puedo reunir con mis hermanos, pero aquí estoy, Padre Santo, y quiero entregarte lo mejor de mí el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de poder estar, Señor Jesús, conectados, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tú seas el centro de nuestras vidas, Padre. Que podamos adorar, Señor, desde nuestras casas. Que podamos tener ese deseo, Señor Jesús, donde podemos
estás, me gustaría que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, esta parte de la palabra es algo muy importante y algo que nosotros debemos de tener en cuenta diariamente. La palabra de Dios nos habla acerca de un llamado a la justificación. El Señor nos ha justificado por medio de ¿quién? De Cristo. Nos ha justificado por medio de su Hijo. Él derramó su sangre para justificarnos a nosotros. Nosotros no somos justos por nuestras propias obras, sino que hemos sido justificados por Él. Y dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación por la que estamos precisamente pasando en estos momentos produce paciencia, y la prueba esperanza. Y dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego hace un ejemplo, dice, ciertamente cualquiera moriría por algo injusto. Cualquiera daría su vida. Incluso si a ti te preguntaran, ¿darías tu vida por tu familia? Me imagino que tú lo harías. Pero si te dijeran, ¿sabes qué? Podrías dar la vida por ese hombre que está en la esquina drogándose, alcoholizándose, por aquel ladrón, por aquel adúltero. Yo me imagino que todos coincidiríamos y diríamos, ¿sabes qué? Yo no lo haría. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo muestra su amor para con nosotros, porque nosotros, siendo pecadores, siendo injustos, siendo inmerecedores precisamente de sacrificio, Jesucristo lo hizo por nosotros. De esa manera se muestra el amor de Dios para con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos esa gracia a la que fuimos llamados. Nosotros no merecemos esa salvación. Nosotros no merecemos esa justificación. Mas sin embargo es por medio de Cristo que nosotros somos llamados justos, que nosotros somos llamados salvos, que nosotros hemos sido redimidos, que hemos sido llamados precisamente a este ministerio, dice la palabra, de la reconciliación, por quien hemos recibido, dice en el versículo 11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que había una relación que había sido dañada, que no estábamos en reconciliación con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros nos habíamos constituido como enemigos de Dios, pero a través de Jesucristo es que nosotros hemos recibido esa reconciliación hacia con Dios. Y de esa manera, hermano, tú eres llamado justo, eres llamado santo, eres llamado salvo, y no solamente eso, sino que eres llamado hijo de Dios. Ahora la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de andar precisamente en esa justicia.
Debemos de buscar esa justicia. Debemos de buscar agradar al Señor más que a los hombres. Me gustaría que pensaras en esta palabra que acabamos de leer. Y el día de hoy le pudieras decir al Señor: Señor Jesús, yo sé que tal vez de mis propias fuerzas, Señor, no soy justo, que es muy difícil llamarme santo, que muchas veces hago cosas que me alejan precisamente de esa santidad a la que tú me has llamado, pero que hoy queremos hacer un compromiso con el Señor. Decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí delante de ti y yo sé que tú harás, dice la palabra, que tú culminarás tu obra, la obra que tú iniciaste, tú la terminarás en mí, hasta llegar a esa medida de la perfección, hasta esa medida del varón perfecto que es Cristo. Hermano, tú que estás en tu casa, cierra tus ojos, dile al Señor: Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos, Dios, sabemos, Padre Santo, por quién hemos sido llamados. Sabemos, Padre Santo, por medio de quién hemos sido justificados, Padre, por quién hemos sido reconciliados para contigo, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio. En esta semana todo el mundo está reconociendo ese sacrificio que tú hiciste. Y tal vez muchas personas te reconocen como Salvador. Pero ¿sabes qué, hermano? En esta hora el Señor quiere que tú lo reconozcas como tu Señor. Que le des el señorío de tu vida. Que le digas: venme aquí, Señor. Toma mi vida y haz, Señor Jesús, lo que a ti te place con ella, Padre. Toma tú, Señor Jesús, mi voluntad. Y ahora, Señor, reconozco tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y aunque estemos pasando este momento de tribulación y tal vez no entendamos, hermano, lo que estemos pasando en este momento, sabemos que en Dios tenemos plena confianza. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con nuestros dos caras que tenemos. Apláudale al Señor desde su casa y cántale fuerte al Señor. Señor.
Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos has redimido, Señor, nos has salvado, Padre. Señor Jesús, ayúdanos a entender tu propósito, Señor, sobre esta tribulación, sobre esta enfermedad, Señor, que está pasando alrededor de este mundo, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, Señor. Tú tienes bajo control, Señor, tu soberanía, Señor. Es grande, Padre, que aún no podemos comprender, es tan, Señor, finita, Señor Jesús. Memoria, Padre, mente, Padre, pero en tu infinita sabiduría sabemos, Señor, tu plan perfecto, Señor, para tus escogidos, para aquellos que siguen clamando día y noche por ti. Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Tú tienes, Señor, bajo control nuestras vidas. Bendice a mi hermano, mi hermana, aquel joven, jovencita que está mirando esta transmisión, Señor. Que puedas tú también, Señor, alentar sus corazones a una vida santa, Señor, una vida, Señor, donde podamos agradarte, buscarte, Señor. Entender, Señor, tu mensaje, entender, Señor, tu propósito, Señor. Cuida, Señor, y refugia, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en sus casas. Padre, que ningún mal, Señor, esté sobre sus vidas. Y si aún así pasara, Señor, sabemos que tenemos una vida eterna, Señor, contigo, Señor. Porque nada nos separará, Señor, así como dice Romanos 8, Señor, del amor de Cristo. Ni enfermedad, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, peligro, espada, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, Señor Jesús, nos podrá separar del amor de Cristo. Te damos a ti la gloria, Señor, y seguimos cantando, Señor, este canto para ti. La gloria y honra sea a ti, Señor Jesús. Dios
Señor, estamos persuadidos de tu presencia con nosotros, Señor. Estamos persuadidos, Señor, de que tú, Señor, estás al tanto de todo lo que está pasando, Señor. Hoy, Señor, hemos cantado, hemos adorado, Señor, tratando de acompañar a tu iglesia, porque es la iglesia, aún la que está en sus casas, la que adora en esta hora. Nosotros solamente queremos acompañarles, Padre, ahí en la quietud de su casa. Señor, en esta hora invocamos tu nombre y decimos, Señor, que tú eres bueno, a pesar de que las circunstancias no lo crean, no lo digan. Nosotros sabemos que eres bueno. Oh Señor, sé con cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo a reconsiderar tus atributos, tus bendiciones y todos los beneficios que tú nos has dado, Señor. Señor, ya hemos cantado y hemos adorado tu nombre en compañía de nuestros hermanos que hoy, Señor, están conectados a través de este medio. Señor, gracias por tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada una de las personas que hoy, Señor, mi Dios, nos acompaña, Señor. Señor, queremos en esta hora, Señor, ahora escuchar tu voz, tu palabra. Por eso deseamos, Señor, y humildemente pedimos que, Señor, nos abras las Escrituras. Necesitamos, Señor, de tu palabra, de la porción que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de meditación, de alabanza, de adoración. Hoy, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy quisiera hablar un poco, hermanos, acerca de la persona de Jesús. Porque, en fin, todo lo que hacemos, todo lo que de alguna forma vivimos, se trata de Él solamente. Y el tema que hoy traigo, hermanos, es Jesús llena todo y en todos, hermanos. Amén. Y queremos en esta hora, hermanos, iniciar con una lectura bíblica que está en Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahí en el capítulo 4, verso 10, por favor. Vamos a tener nuestra meditación, nuestra porción en este versículo. Un versículo, hermanos, que sin duda nos habla de la unidad del Espíritu, pero también nos hace entender acerca de cómo Jesús llena todas las cosas, la persona de Jesús, y que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, hermanos, porque aún en estos tiempos de dificultad, aún en este tiempo de inquietudes, de tanta
se puede decir, inquietud, pues podemos pensar, hermano, que el Señor está llenando nuestras vidas. Él llena todo en nosotros, hermanos, ¿sí? Efesios capítulo 4, verso 10, dice así a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Una vez más voy a leerlo. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El hecho de que se diga, hermanos, en estos versículos que Cristo llena todas las cosas, podemos ver que en el Nuevo Testamento la frase todas las cosas se refiere muy específicamente a las cosas que hablan del Mesías, de Jesús. Durante estos días la gente ha celebrado la semana de la pasión de Cristo, la semana entonces mayor que le llaman, acerca de los acontecimientos que pasaron hace muchos años en Israel, en Jerusalén. Y podemos mirar, hermanos, que de alguna forma aún la gente sigue todavía con vacíos, con interrogantes en su vida acerca de quién es Jesús y qué es lo que de alguna forma representa Jesús para nuestro tiempo. De manera entonces que cuando dice todas las cosas, se refiere muy específicamente a las cosas que hablan de Jesús, las cosas que eran meros conceptos, que eran sombras, que eran figuras, que eran solamente la silueta de aquello que de alguna forma realmente venía a entenderse por Jesús. Él las llenó y las cumplió en su persona. Las muchas cosas dentro de la perspectiva de Dios al final fueron reunidas otra vez en el unigénito Jesús, este Hijo único, ¿sí? Al final entonces reunió todas las cosas en Él, porque en Él está la vida, la justificación, la redención, el sumo sacerdocio, el rey, el juez, la morada con el Padre, el sacrificio, la ofrenda, el incienso de olor fragante delante de Dios. Además de todo esto que de alguna forma que está reuniéndose en la persona de Jesús, podemos ver también que el sacerdote, el profeta, el juez, el rey, que eran todos diferentes personas, pero que en Cristo han sido manifestadas fielmente, hermanos. También podemos ver que el sacrificio, el incienso, la ofrenda y la mesa de los panes eran todas las diferentes figuras representadas en la adoración. Pues quiero decirles que ahora en Cristo son ofrecidas todas estas cosas para que entendamos que en Él está la plenitud de todo aquello que se decía aún en el Antiguo Testamento. Podemos ver que también el fuego, la luna, la nube, la luz, el agua y todas las cosas que se miraron como la presencia o los cuadros de conceptos llamados en el Antiguo Testamento como algo poderoso. Quiero decirles entonces que Jesús llena con su persona todas estas cosas. La Escritura testifica la plenitud y la llenura de todo en Jesús. Por ejemplo, podemos ver en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, cómo testifica la palabra acerca de la llenura de todas las cosas en la persona de Jesús. 1, 22 y 23 de Efesios dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual dice es su cuerpo, y luego dice la plenitud de aquel que lo llena en todo, dice. En otras palabras, lo que trata de decir el apóstol San Pablo a la carta a los Efesios
consumar los tiempos, todo lo que se decía de él, todo lo que de alguna manera parecía una sombra y parecían solamente objetos o parecían solamente siluetas de aquello, en Jesús lo pudo verse cumplido. Colosenses 1:19 nos dice también algo bien importante en cuanto a esto, y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice, tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, dice, toda la plenitud. En otras palabras, podemos ver cómo entonces el testimonio bíblico está entonces dando a conocer que Jesús llena todo, y lo hace en estas dos partes. Delante de Dios, que la persona de Jesús llenó todo, como sacerdote, como juez, como entonces redentor, llenó todo. Como entonces los símbolos de adoración que se usaban, hermanos, en el Antiguo Testamento, Jesús vino a ser la adoración perfecta. Y miramos, por ejemplo, también en Colosenses 2, 9 y 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que cuando miramos nosotros, que cuando dice que en Efesios capítulo 4, verso 10, dice: el que descendió es el mismo que subió. Significa que Jesús vino, ¿sí?, a llenarlo todo, a cumplir entonces en su persona cabalmente las exigencias que tenía que hacer con relación a la adoración y a la redención. Y que no solamente entonces se quedó ahí, sino que subió nuevamente para poder entonces llenarlo todo. Por eso es que podemos ver que en el cielo no hay vacíos. El Señor llena todas las cosas. Por otra parte, el sentido de llenarlo todo es en relación también con nosotros. Nosotros somos todas las cosas de las que se refiere también Efesios, que Cristo llena por sí mismo. Voy a hacer una pausa en esto porque de alguna manera, hermanos, este lenguaje para nosotros frecuentemente usamos como la idea de que Cristo llena nuestro corazón, llena nuestra vida de su espíritu, y que es formado en nosotros de una manera entonces plena y llena. Y esto lo oímos muchas veces. Pero ¿qué significa realmente o exactamente que Cristo llena todo? Bueno, tiene que ver con el hecho de que la palabra viva de Dios impregna nuestras almas a fin de que llevemos esa expresión y esa realidad en todas las cosas, siendo nosotros entonces cartas leídas por los demás. En otras palabras, la palabra de Dios siempre va entonces a llenar esas se puede decir, interrogantes que nosotros tenemos acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del perdón y todas esas cosas, porque Jesús llena todo esto. En Él encontramos entonces realmente la plenitud. Ya no necesitamos nosotros estar cuestionándonos, porque Jesús lo llena todo. Segunda de Corintios capítulo 3, podemos notar algo interesante con relación a lo que te estoy diciendo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Él satura e impregna con su palabra nuestra alma a fin de que llevemos esa expresión de llenura a la realidad que nosotros vivimos. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice así la palabra, 3, 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Así es que de alguna forma esto es lo que significa exactamente que Cristo nos llena. Su palabra entonces
perspectiva, nos impregna, nos satura el alma y podemos llevar esta expresión de la vida de Dios en nosotros. También el que Cristo nos llene tiene que ver con el hecho de que la presencia de Dios llena nuestra alma, a fin de que seamos alineados en todos los sentidos y nos convirtamos en la expresión, óigalo bien, de dicha verdad. No podemos mirar a un hijo de Dios vacío, a un hijo de Dios que tiene entonces todavía hoyos en su vida que no han sido entonces llenados por la plenitud de Dios. El Salmo 17:15, el mismo salmista expresaba esta realidad cuando entonces él dijo estas palabras, y me gustaría que fuera por favor también y me acompañara. Salmos 17:15, dice así la palabra: en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte, dice, a tu semejanza. Tiene que ver entonces con el hecho de la presencia de Dios en nosotros, el hecho de que nosotros podamos entender la llenura verdadera de Dios, la plenitud de Dios en nosotros. Es no solamente que la palabra llena nuestras almas y satura y impregna nuestras conciencias, sino que también se ve reflejada la presencia de Dios en nuestras vidas, para que seamos alineados en todos los sentidos y nos convirtamos en una expresión viva de esa verdad descrita, hermanos. También tiene que ver el hecho de que nuestros pensamientos, nuestra naturaleza y nuestra perspectiva sean constantemente desplazadas, removidas y sustituidas, óigalo bien, por la voluntad buena y perfecta que Dios tiene. Una voluntad buena y perfecta. Y muchas veces les he dicho y les vuelvo a recordar, si la voluntad de Dios es buena, la de nosotros no es buena. Entonces, si la voluntad de Dios es agradable, nuestra voluntad entonces delante de Dios no es agradable. Pero también si la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable, sino es perfecta, no puede existir mejor voluntad que la de Él. Así es que cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿qué significa exactamente que Cristo nos llene? Significa que su palabra viva y eficaz nos impregna, nos satura el alma para poder reflejar ante los demás que realmente está sucediendo algo en nosotros y que está siendo entonces saturado nuestra mente para no pensar en cosas que de alguna forma no convienen. Pero también que su presencia llena nuestra vida a fin de que nosotros como el salmista nos unimos, que de alguna forma mientras busquemos, mientras lo sigamos, despertaremos a su semejanza. Y tiene que ver con el hecho de que la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros sentidos, pueda entonces erradicar, remover y sustituir nuestras perspectivas personales, nuestra naturaleza tendiendo siempre a lo malo, y desplazarlas, removerlas para aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Ahora yo quiero entonces decirte algo bien interesante e importante, hermanos, ¿sí? Para llenarlo todo Jesús tenía que vaciar tres cosas. Para que Jesús pudiera no solamente tener esa llenura, no solamente delante de Dios para el cumplimiento de todas las cosas, sino para que nosotros también pudiéramos tener esa llenura de Dios, ¿sí? La llenura perfecta de Dios en Jesucristo tenía que entonces él vaciar tres cosas. Y hoy quiero presentarte tres cosas de las que Jesús tenía que vaciar para que pudiera entonces realmente existir esa plenitud en cuanto a nosotros. Y lo primero que él vació en su vida fue el pesebre. Y tú puedes decir, ah, caray, el pesebre, ¿por qué? Porque mira, amado hermano y hermano, amigo, amiga que me escuchas, Dios quiere que Jesús sea más que una historia tierna de la Navidad. Dios quiere que Jesús no solamente sea una época decembrina. Su nacimiento ciertamente trajo un cambio grandioso, no solo para una nación en particular, sino para toda la humanidad entera. Isaías capítulo 9,
podemos ver entonces que Él tuvo que vaciar el pesebre, Él tuvo que dejar vacío el pesebre para poder nosotros entender su llamado, su propósito. Él tuvo que dejar entonces vacío el pesebre para cumplir con el objetivo y el propósito de su vida. Aún José y María, quienes eran vistos como los padres de Jesús, tuvieron que entenderlo y Jesús recordárselo también. Ellos miraban todavía a Jesús como un bebé, como un niño, que tenían que estarlo cuidando y que tenían que estar entonces ahí, hermanos, tratándolo de guiar, cuando Él entonces tuvo que revelar realmente la importancia por la que Él estaba y había nacido. En Lucas capítulo 2, 41, no me vas a dejar entonces en esta hora solamente leyendo este versículo, sino vas a comprobarlo ahí, cuando dice, hermano, en Lucas 2, 41, por favor. Lucas capítulo 2, verso 41, hasta el 52. Y aquí notamos la historia donde Jesús obviamente tiene que ubicar a sus padres, a los que les llamaba padres, obviamente para que ellos entendieran que el pesebre tenía que dejarse a un lado, tenía que estar vacío, para que ellos pudieran entonces ver realmente que Jesús tenía un propósito por delante. El verso 41, Lucas 2:41, y tú puedes decir que se relaciona esto con lo que estamos hablando mucho, hermano, porque de alguna forma muchas personas solamente miran la historia del pesebre, pero hasta ahí llegan, y se brincan a la historia entonces del Via Crucis y hasta ahí llegan. 2:41 al 52 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, y acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen, dice, José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban, dice, de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su padre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue entonces la respuesta que Jesús les dio? Y no fue una respuesta ofensiva, no fue una respuesta malcriada, sino que miren lo que dice en el verso 49. Él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Claro que no les entendieron, porque ellos todavía estaban mirando al pesebre, estaban mirando entonces todavía años atrás, cuando ellos lo tuvieron, y que no hubo entonces un lugar para ellos en el mesón, y que tuvieron que usar un establo y acostar al niño entonces ahí en el pesebre. Ellos todavía estaban en aquel lugar, ellos no sabían. Jesús tiene que volver a recordárselos, a que entendieran que la visión que tuvo María con el ángel, hermano, era diferente a lo que ellos solamente pensaban o entendían. Mas ellos no entendieron las palabras que se les habló, y Jesús descendió con ellos, volviendo a Nazaret. Y fíjense algo que dice aquí, ciertamente de Jesús: era un niño común, pero no era un niño nada más ordinario. Dice que el niño estaba sujeto a ellos, y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 nos dice: y Jesús, ¿qué dice? Crecía en sabiduría y en estatura. Significa que estaba dejando a un lado, estaba dejando el pesebre vacío para entender que Dios estaba entonces con él.
y crecía en la gracia para con Dios y para con los hombres. Para que podamos entender la llenura de Jesús en nosotros, amados hermanos, tenemos que de alguna manera nosotros también mirar el pesebre vacío. Si seguimos mirando el pesebre con un niño ahí, no vamos a salir de ese lugar. Solamente vamos a entender que fue una historia bonita, que fue entonces una historia tierna, una historia entonces que mueve los sentimientos, pero no las conciencias nuestras. Debemos ir al pesebre, pero mirarlo vacío, porque Jesús dice que crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, y que mediante ese crecimiento Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Ahí es donde nosotros podemos entonces poder entender, para poder nosotros entender la llenura de Cristo en nosotros, Él tuvo que dejar vacías esas cosas. El pesebre. Pero también no solamente el pesebre tenía que dejarlo vacío, sino la cruz misma. Jesús, les quiero decir, no debe ser tenido como un mártir o una víctima del imperio reinante de esa época, porque su muerte no fue planeada por los hombres, sino fue planeada por Dios. Y tú vas a decir, caray, entonces se llama patricida, porque ¿cómo es posible que Dios lo matara? Pero no es así, amado hermano y hermana, amigo, amiga. Y si quieres entenderlo de esa manera, no importa, pero el beneficio que obtenemos a través de eso es importante para nosotros. La cruz no solo muestra a un mártir, sino que se abre el telón divino y nos muestra la perfecta reconciliación con Dios. Jesús únicamente satisfizo la ira de Dios contra nosotros. Nos trazó un camino nuevo y correcto y recto, dice Hebreos, eterno. Y podemos mirar cómo entonces es importante entender que la cruz no se quedó con Jesús colgado ahí. La cruz está vacía porque Él consumó la obra perfecta de la redención. La expresión consumado es narrada por el apóstol San Juan en el capítulo 19, verso 30. Esa expresión de consumado es escrita por el apóstol. El testimonio que dio acerca de eso en 19:30 del mismo libro de Juan. Es un momento muy específico, óigalo bien, y a la vez significativo. Porque Jesucristo, hermanos, estaba culminando algo. Cristo culminó la obra para que, hermanos, nosotros pudiésemos, hermano, entender la importancia de su sacrificio. Esta frase clave, consumado es donde se unieron, óigalo bien, la ira, pero a la vez la misericordia de Dios. Yo no puedo saber cómo estaba ahí el asunto, pero imagínate nada más, se pudo reunir la ira de Dios sobre Jesús, pero la misericordia de Dios sobre todos los seres humanos. Culminó en un gran final, pero también significó el inicio de un perfecto pacto. Por eso es llamado por el autor de Hebreos el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Así lo describe el autor de Hebreos cuando dice estas palabras, que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, en la persona de Jesús, no en la cruz que fue entonces el martirio de Jesús. Por tanto, nosotros también, dice ahí, en el verso 2, puestos los ojos, dice, en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos nosotros entonces cómo la cruz está vacía, para que nosotros entendiésemos y entendiéramos que ahí fue donde culminó el Señor Jesús el plan perfecto de la redención. Todos estos días mucha gente entonces celebra todo lo que de alguna forma Jesús hizo. Mucha gente a lo mejor se sensibiliza un poco más en cuanto a todo lo que es el Via Crucis y todo lo que es la pasión de Cristo y todo esto de lo que
se ha celebrado. Mas sin embargo Jesús no quiere que todo quede en eso. Él quiere que realmente nosotros, de manera que podamos hacerlo, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa misma cruz que Él tuvo que cargar para pasar su dolor y que quedó vacía, sea como un recordatorio en sus palabras cuando dice: el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Para eso Él vació la cruz, para que nosotros también pudiéramos tomarla cada día y podamos clavar en ella, óigalo bien, nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros planes y proyectos, para que cada uno de nosotros podamos decir, como decía el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la importancia de poder entender que la cruz está vacía por esas razones. Si alguien, óigalo bien, es de Cristo y se considera de Cristo, tiene que recordar que la cruz del Señor está vacía para que nosotros podamos crucificar en ella todas nuestras pasiones y todos nuestros deseos. Gálatas 5:24 dice de esta manera, y eso es importante porque de alguna forma no solamente es un hecho sensible acerca de lo que de alguna manera representa todo este hecho que sucedió hace ya algunos años, en aquel tiempo. Gálatas 5:24 nos dice de esta manera: pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo reconocen no solamente el pesebre vacío, sino también la cruz vacía. Pero hay algo también muy importante que podemos añadirle a este pensamiento que hoy tenemos para ustedes, amados hermanos y hermanas. Es que no solamente el pesebre está vacío, no solamente la cruz ya está vacía, sino, ¿sabe una de las cosas? La tumba donde Él fue puesto y sepultado está también vacía. Hoy celebramos esto, pero con una pasión jubilosa. Aunque hay muchas personas que escuchan acerca de la resurrección por primera vez y quizás necesiten más tiempo para poder comprender esta maravillosa e increíble historia. Aún mismos seguidores de Jesús, en el tiempo que sucedió este hecho grandioso de la resurrección, no podían creerlos. Ellos estaban perplejos, estaban estupefactos, asombrados por todo lo que decían las mujeres que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús, sino que ángeles les decían: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Algunos de ellos, incluso osados, todavía decían: si yo no puedo entonces meter mi mano y tocar ahí en el costado y los clavos donde fue clavado, entonces no voy a creer. Pero fíjese, aún Jesús les permitió todas estas cosas para que ellos entendieran que la tumba tenía que estar vacía. En el mundo, quiero decirles que hay muchas tumbas famosas y dicen algo de aquellos que están enterrados ahí. La tumba vacía de Jesús nos dice mucho más que todo hombre célebre que pudiera tener su tumba exclusiva. La tumba vacía, quiero decirles, es un mensaje de promesas que Dios cumple y que de alguna forma Él jamás va a dejar de cumplir sus promesas en nosotros. Salmos 16:10 dice así con relación al cumplimiento de esto. Salmos 16:10. Salmos 16:10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La promesa de que de alguna forma no sería dejada el cuerpo de Jesús en el sepulcro estaba descrito por el salmista, cuando entonces es una promesa acerca de la resurrección misma. El mensaje de la tumba entonces es un mensaje de promesas que se cumplen.
El mensaje de la tumba vacía es un mensaje de esperanza también. Jesús habló anticipadamente esto en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Acompáñame ahí, San Juan capítulo 11, versos 25 y 26, dice de esta manera: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, dice, en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les dice. Así es que el mensaje de la tumba vacía es un mensaje de promesas, pero también es un mensaje de esperanza. El mensaje de la tumba vacía es un mensaje de victoria también. Y podemos mirarlo en 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, dice de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje de la tumba vacía es un mensaje de promesas que Dios cumple, es un mensaje también de esperanza y es un mensaje de victoria sobre lo que nosotros más tememos, es la muerte. Pero también el mensaje de la tumba vacía es un mensaje de poder y de autoridad, mis amados hermanos. Nadie puede refutar acerca del hecho de que Jesús realmente vive, de que Él entonces es poderoso y que de alguna manera Él tiene entonces también nuestro depósito, óyelo bien, en la eternidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso el hecho de poder decir que Jesús no está muerto, que Jesús vive, que Jesús reina y que está sentado a la diestra de Dios Padre. El mundo, hermanos, tiene entonces diferentes conceptos acerca de esto, pero la verdad es que podemos mirar en todos los creyentes que esto es lo que de alguna forma mantiene, sostiene y complementa realmente y llena su fe. Porque si estuviéramos adorando a un muerto, si estuviéramos sirviéndole a un muerto, la verdad es que eso tendría solamente un final. Así es que esa tumba vacía no solamente nos hace entender el mensaje, sino también nos hace recordar día con día por lo menos tres cosas. La primera es que nuestro Señor Jesucristo está vivo y no adoramos a alguien que sigue en la tumba. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesucristo. Nuevamente vuelvo a leerlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La tumba vacía, hermanos, nos recuerda también cada día eso, que Jesucristo está vivo y que no adoramos a alguien que sigue muerto. Nos recuerda también diariamente y debe de recordarnos diariamente que nuestro Señor Jesucristo ha vencido y que no seguimos a alguien que ha sido derrotado por la misma muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54.
1 Corintios capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto deberíamos de estar recordando diario, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Hay mucha gente ahorita asustada con relación a todo esto que está pasando. Hay mucha gente que está angustiada porque de alguna forma está llena de temores. ¿Qué pasará después de esta vida? ¿Y qué pasará si llegara esto entonces a tocar mi casa y mi morada? ¿Cuál sería mi destino? Os quiero decirte, hermano, que si tú estás seguro en que de alguna forma ya no estás mirando el pesebre con el niño, ya no estás mirando la cruz con Jesús colgado ahí y que está vacío, hermano, sin duda mirarás también la tumba vacía y tendrás realmente una esperanza, como dice aquí, bienaventurada de parte del Señor. Por último, algo que debe recordarnos diariamente, este suceso increíble para muchos, es que un día nosotros también resucitaremos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, dice así: he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, dice, transformados. Porque es necesario, ahí está la clave de todo esto, y aquí está lo básico de esta parte que les decía, el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, amados hermanos. En otras palabras, hermanos, existen entonces estas tres cosas que Jesús tuvo que vaciar para que nosotros pudiéramos entender que Él puede llenarlo todo. Por eso de alguna forma podemos pensar, hermanos, y decir con seguridad que de alguna manera Él hace todo, Él está en todo y está por todo, hermanos, con nosotros. Él no te está llamando de la tumba ahorita, Él te está llamando desde el trono de su gracia a la diestra de Dios Padre, para que tú puedas entonces, hermano, considerar lo que Él vino a hacer. Por eso Efesios, volviendo ahí, dice: el que descendió es el mismo que subió para llenarlo todo. Vuelvo a leerlo otra vez, Efesios capítulo 4, hermanos, si me acompañan, verso 10, con esto terminamos. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, podemos entender cómo Jesús nos llena de todo, hermanos, de sus ricas bendiciones. Si Él pudo satisfacer, óigalo bien, todo lo que la palabra decía acerca de Él, siendo Él entonces la ofrenda, siendo Él entonces el sumo sacerdote, siendo Él entonces el juez y coronado de rey, entonces, hermanos, significa que no hay algo que pueda entonces eximir de la persona de Jesús. Hoy yo quiero entonces hacerte la invitación de que pienses en esto. El pesebre está vacío, no hay necesidad de seguir entonces mirando con ternura todo esto. La tumba está vacía, no hay necesidad de llorar solamente por cómo fue martirizado, sino la alegría que debemos de sentir es que la tumba está vacía. Y hay un canto que de alguna forma podemos entender que dice: porque Él vive. Y vamos a cantar ese canto, dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo, ¿sí? Y porque Él vive, amén. Y ahí puede usted cantarlo, ahí puede entonces usted entonarlo, ahí puede usted entonces adorar juntamente con nosotros. Y vamos a cantar, si puedes acompañar, ¿sí? Dios nos envió
Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Bien, hermanos, esto es lo que nos motiva, el saber que Jesús resucitó, el saber que Jesús está vivo. Esas son entonces las mejores noticias que nosotros podemos, hermanos, vivir día a día, hermanos. Te invito para que de alguna forma hagas este domingo una celebración grande, que compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, y que les mandes un mensaje, hermano, y les digas: Jesucristo vive, Jesucristo está vivo. Que estos medios sirvan para poder, hermanos, expresar nuestras convicciones y de saber que Él llena nuestras vidas y que realmente Él lo llena todo. Así es que, hermanos, en esta hora, feliz domingo, bendiciones hasta tu hogar, y a todos los que hoy entonces se conectaron y estuvieron con nosotros, que puedan entonces ser llenos de la bendición, de la gracia y de la misericordia de Dios. Vamos a decir una
una vez más. Pasen, amados hermanos, todos los que están aquí, y vamos a cantar este canto porque Él vive. Solamente el puro coro. Vamos a cantar. Vente, amado hermano, y vamos a celebrar. Bendiciones.